Venga, vamos a empezar por persistencia. Bueno, ya conceptualmente ya tenemos muy controlado que consiste en guardar los datos de forma permanente y ordenada en la base de datos, ¿vale? Fijaros que podemos tener muchos tipos de base de datos. Principalmente nosotros vamos a apoyar todas las clases en datos relacionales, pero también podríamos utilizar base de datos no solo SQL, ¿vale? Evidentemente, Spring me aporta conexión con cualquier tipo de base de datos, ¿vale? Pero en principio nosotros vamos a apostar por unas y vamos a tirar por adelante con ellas. ¿Quién me ofrece a mí el acceso a base de datos? Me lo ofrecen dos proyectos. El núcleo, que es el Spring Framework, que me ofrece el ORM, que es el conversor de modelo racional a modelo de objetos. Me ofrece la conexión JDBC con las bases de datos. Y me ofrece, digamos, el estándar JPA, que es de Java E. ¿Vale? JPA es un estándar aprobado en Java E, pero Spring también lo implementa para que lo podamos utilizar. Y no te vamos a apostar por JPA. ¿Vale? También me ofrece las transacciones, la gestión de transacciones con base de datos. Entonces, ¿esto quién me lo ofrece? El Spring Framework, el núcleo. Vale. Además, como yo quiero un poco más de nivel, vamos a instalar el proyecto Spring Data, que me aporta una ayuda superior, que es todo el desarrollo de la capa DAO. Además, este Spring Data me permite conexiones con muchos tipos de base de datos, no solamente relacionales, sino también no relacionales o servicios basados en la nube. Me conecta automáticamente, ¿vale? Para la gestión, ¿vale? Y entonces, Spring Data, veis que al final se trata de un conjunto de subproyectos, un proyecto por cada base de datos, cada tipo de base de datos. Entonces, al final, cuando voy a utilizar algo, ¿qué hago? Sacar las dependencias y tiro con ello, ¿vale? Entonces, empecemos por MySQL. Entonces, como tenemos que tener detrás, lo fácil que es, bueno, si la tenéis instalada o ya tenéis controlada, tirad de lo que tengáis vosotros. Y si no, lo que haremos es bajarnos en la versión zip de MySQL. ¿Vale? Ya veremos cómo, que es la Community Server. Yo aquí me estoy basando en la 29, ahora estará ya están por la 5.7 creo, pero al final yo lo que utilizo es compatible de todo. Y bueno, hasta yo normalmente intento evolucionar cada 2 3 años, porque si no me vuelvo loco con las versiones. Entonces, dentro de cuando ya salga Spring 5, actualizo todo. Me paso a Tomcat 9, a Spring 5 y a base de datos seguramente ya por la 5.8. ¿Vale? Entonces, simplemente hay que bajarse el zip y descomprimir. Esta no tiene instalación. Yo recomiendo que no bajéis la instalación de Windows, sino simplemente la que es comprimida y descomprimimos. Entonces, ¿qué hay que hacer para puesta en marcha? Lo vamos a arrancar por consola. ¿Vale? A mí me gusta ¿para qué? Para que cuando no lo necesito no me esté consumiendo recursos detrás. Si lo utilizáis como servicio de Windows, al final está arrancando por detrás y siempre te está consumiendo. ¿Vale? Entonces, cuando te la descomprimes, ¿qué hay que hacerla? Hay que inicializar las bases de datos. Y por lo tanto hay que lanzar este comando. Os situáis en la carpeta bin, una vez descomprimido, y lo lanzáis. MySQLD y ponemos que inicialice la base de datos. Y en este caso que lo haga con la contraseña en blanco y usuario root y contraseña en blanco. Y la ponemos la que llama menos segura. ¿Vale? Con esto te montará la base de datos. Y una vez montadas, las tenemos que arrancar. Por consola, ponéis MySQLD, menos consola, la arrancamos y dejamos esa ventana abierta de Windows. Entonces tenemos el motor arrancado de base de datos. Cuando queramos cerrar, cerramos esta ventana y se cierra el motor de base de datos. ¿Vale? Si no, utilicé lo que tengáis vosotros, que también me vale, me da igual. Y luego, para manejar la base de datos, yo apenas la voy a manejar. Yo solamente tengo que crear la base de datos y todo lo voy a hacer con Spring. Pero a veces conviene para ver si Spring funciona bien, me viene bien, y por detrás, a ver cómo ha creado las tablas. Y yo veo cómo ha creado las tablas, veo cómo rellena las tablas. Entonces, si queréis comprobar por detrás cómo lo está haciendo Spring, pues yo utilizo una consola de MS2, vulgar y corriente. Podéis utilizar un PHP admin, cualquiera me vale. Cualquier administrador que os guste cómo está. Yo utilizo este siempre y para las dos cosas que utilizo a mí me viene muy bien. Yo veo cómo están las tablas construidas, veo que las relaciones están bien construidas y doy por bueno el desarrollo de Spring. Pero son pequeñas comprobaciones que voy a hacer, ¿vale? Entonces, a nivel consola, pues si no tenéis mucha experiencia, bueno, pues al final son comandos, pues es mostrar la base de datos, crear una base de datos, borrar una base de datos, utilizar una base de datos, mostrar las tablas, describirle una tabla, ver el contenido de una tabla, modificar una tabla y salir de consola. Con esto yo me apaño perfectamente. Siempre me acuerdo y demás. Pero repito, si tenéis un entorno gráfico y ya os sentís cómodo,
como queráis. Yo ya por reducir las instalaciones, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos la base de datos, vamos a manejarlas, ¿eh? Entonces, tenemos lo que son el DDL, el lenguaje estructurado, para modificar la base de datos. Es decir, crear tablas, borrar tablas, alterar tablas, que son comandos que yo creo la estructura de la base de datos. Este es SQL, no vamos a entrar mucho, os he dejado aquí un pequeño resumen y unos ejemplos de cómo utilizarlo, que tal cual cogemos uno de estos, lo copiamos y vamos a mi consola, lo arrancamos y debe funcionar. ¿Vale? Pues seguimos manejar base de datos a nivel básico. Y tenemos luego la manipulación de datos. Pues también os he dejado aquí, no vamos a entrar en muchos detalles, unos pequeños comandos de SQL para ingresar datos, manipular. ¿Vale? Entonces, en principio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar ahora y quiero que tengáis las bases de datos controladas. Entonces, voy a escribir cómo lo haríamos. Es decir, si tenemos desde cero, para que veáis cómo sería más o menos, nos vamos a MySQL. En MySQL sería por aquí. Vale, pues nos iremos a las bajadas y de aquí vamos a elegir esta versión de aquí, la edición de la comunidad. Vamos aquí y fijaros que tenemos aquí esta versión en la que es servidor, ¿vale? Nos la bajaríamos y aquí hay que elegir. Yo utilizo la plataforma, digamos, Windows, bueno, lo que tenga cada uno, pero para mí la más sencilla es bajar la versión zip, que es esta de aquí. Yo utilizaría la Windows 64 bits, la versión zip, que no tiene instalación, solo se descomprime y funciona, ¿vale? Esta de aquí que ocurre, te la baja para Windows, pero te la pone como un servicio de Windows. Evidentemente, si quieres estar funcionando siempre, es lo ideal. Un servicio para que siempre esté arrancado el motor de base de datos. Pero en este caso, como queremos juguetear y cuando no quiero que me moleste, así yo solamente la arranco cuando yo deseo, ¿vale? Sería bajarla y una vez bajarla, ¿no? Yo ya, bueno, pues me la bajé, la tengo por aquí. ¿Dónde estás? Software fuentes. Tengo por aquí Oracle. Pues la 517, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacerlo? Descomprimirla, ¿eh? Pues elegiríamos dónde queremos funcionar, ¿vale? Yo todos estos códigos que son, digamos, de abiertos, me los instalo en el C, en archivo de programa. ¿Lo veis este de aquí? Realmente le quito los blancos porque alguna vez me ha dado un doble cabeza tener un archivo con blancos. Y sobre todo también estos archivos vigilo la seguridad de otra manera, porque a veces hay algunas cosas que descomprimes y según la seguridad de Windows no te funcionan bien del todo, ¿vale? Entonces quito blancos y tal. Y entonces simplemente yo me la descomprimo aquí, ¿vale? No tiene instalación, ¿vale? Una descomprimida, bueno, vamos a esperar que esto tarde un ratito. ¿Qué me hago? Me voy abriendo una consola. Y me sitúo en la carpeta bin. Entonces, repito, lo primero que tenemos que hacer que es montar la base de datos. Es decir, está montado todo el código, pero no tenemos ninguna base de datos montada. Entonces, si no, no podemos funcionar, ¿eh? Vamos a esperar a que termine de descomprimir. Vale. Fijaros que el problema que tenemos es que veis que una vez descomprimido no tiene la carpeta data, ¿vale? Que la carpeta data es donde serían todas las bases de datos montadas. Entonces, hay que montarlas. Para ello, recordar que teníamos este comando, mysqld menos, ¿vale? Pues simplemente me voy a la consola y lo escribo. ld espacio menos.
ver. Es que son dos menos. Eh, Aquí son dos menos. Me he olvidado. Menos, menos. ¿Vale? Menos, menos es. Vale. Seguimos. ¿Vale? Y la arrancamos. Entonces lo que te está haciendo ahora es montar todas las bases de datos. ¿Vale? Tarda un ratito también. Y una vez montadas, ya lo que hacemos es arrancarlas, que ponemos menos menos y simplemente que me muestre por consola todo lo que va ocurriendo, para que yo vea que vaya todo bien, ¿vale? Entonces ya arranco la base de datos. Veis que, bueno, esto es, el acceso da igual. Y ya tengo la base de datos arrancadas. Ya está funcionando, ¿vale? Tenéis que dejar esta consola abierta para poder funcionar. Lo siguiente, ahora tendré que arrancar a la consola. Pues me vuelvo a sacar otra consola. Y en otra consola diferente, vuelvo a hacer, me sitúo aquí y pongo MySQL. Y fijaros que en este caso, para consola, voy a acceder con usuario root y clave en blanco. ¿Lo veis? Entonces me vuelvo a la consola y es -u root. Clave en blanco y entro. Ya estoy dentro de la consola. Y ahora aquí simplemente ya puedo ejecutar mis comandos de SQL para manejarlo. Siempre acordado de poner punto y coma al final. Que bueno, por el momento tengo, ¿veis? Esta base de datos que son las que montan la estructura. Puedo crear una base de datos, pues voy a crear una base de datos. Creo una base de datos. ¿Ves? Ya está creada. Ahora la voy a utilizar. Ya estoy dentro de la base de datos de JE y ahora ya puedo hacer los comandos. Pues a ver qué tablas tienes. De momento las tablas están vacías. ¿Vale? Con ese comando me puedo bastar para que cuando yo con Spring ataque por ejemplo, a esta base de datos y cree cosas, puedo aquí analizarlo, a ver qué ha creado, cómo lo ha creado y si todo ha ido bien o ha ido según lo previsto. ¿Lo veis? Venga, pues como primer ejercicio, hacer todo este proceso, tener la base de datos controlada, las vuestras, os bajéis unas nuevas, lo tenemos controlado para que podamos trabajar desde Spring. Pero quiero que esto lo tengáis ya resuelto. Venga, vamos a ver JDBC. En definitiva, evidentemente ya tengo mi motor arrancado, está funcionando, pero yo voy a conectarme desde Java y voy a utilizar todo desde Java, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué tenemos? JDBC. ¿Qué es JDBC? Pues es un conector de base de datos de Java, ¿vale? En definitiva, son un conjunto de interfaces para independizar el acceso a base de datos independiente del tipo de base de datos. Por lo tanto, JDBC, que es un conjunto de interfaces que va a implementar, cada base de datos va a implementar esos interfaces. Y esa implementación sí depende del motor que pongamos detrás. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿yo qué necesito? Para utilizar JDBC necesito un motor que me implemente esta conexión. Y hay que añadir esta dependencia al POM. Es decir, en este caso es lo que necesito utilizar es el conector de JDBC de MySQL. Si pusiéramos otro tipo de motor de base de datos detrás, hay que utilizar otro conector. ¿Cuál es la ventaja? Que todos implementan la misma interfaz y por lo tanto mi programa Java no se entera de lo que tengo detrás. ¿Vale? De lo que busca JDBC es independizar el acceso a base de datos a través de Java. Que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque aquí este error es típico y difícil de encontrar. Y es cuando importéis las clases para acceder a base de datos, siempre importéis este paquete, que es el java.sql. Lo que necesitéis. Porque si importáis una clase específica de MySQL, no va a funcionar. Siempre se implementa en interfaz, jamás la implementación. Si no, deja de funcionar. Y es un error difícil de encontrar, porque no sabes qué está pasando. ¿Vale? Te aseguraros que cuando Eclipse te ofrece, oye, tienes que importar esta clase, que asegures que implementes o que
utilices el interfaz y no la implementación, ¿vale? Entonces, ¿qué habría que hacer? Bajarse de MySQL ese conector y eso lo tenéis ahí también, ¿no? Cuando tenemos aquí, cuando yo me voy a bajar las cosas, tengo en bajadas, en la comunidad, ¿veis que tengo aquí el conector? Aquí está, MySQL conector de Java, ¿vale? Entonces aquí tenéis que bajaros este jar, que es el que sería la conexión. Evidentemente yo no me lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque como lo estoy haciendo con Maven, Maven se lo baja automáticamente. ¿Lo veis? ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es colocar la dependencia de Maven y él ya se bajará este de aquí. Veis que no es la 1.34, pero yo la que ya estaba utilizando que a mí no me ha dado problemas. Vale. Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona esto desde Java? Bueno, pues primero lo que tengo que crear es el class que es el driver del controlador. Es decir, yo tengo que crear un class que representa el tipo de base de datos que tengo detrás. Y entonces genero el que llama el class del controlador del driver. ¿Vale? Entonces, si tengo detrás MySQL, será algo así. Creo un clase a partir de un nombre y pongo el nombre de MySQL, que es este, com.mysql.jvc.driver. Si tengo detrás un SQL Server de Microsoft, este sería el conector de Microsoft. ¿Vale? Entonces, primero, con esto que estoy haciendo, registrar el driver del motor que tenga detrás. ¿Vale? Y esto sí que depende de cada motor. ¿Qué se suele hacer? Que este dato no lo ponemos a fuego en Java. ¿Cómo lo ponemos? A través de un fichero de propiedades. ¿Lo veis? Aquí lo ponemos a fuego porque todavía quiero hacerlo más sencillo. Pero realmente esto siempre es un dato que aparece en un fichero de propiedades. Para que mi programa fuente no dependa de ninguna base de datos. Vale. Con esto registramos el driver. ¿Qué puede fallar? Que no te hayas bajado el jar o no hayas hecho la dependencia. Entonces esto te va a fallar. Si te falla esto es que no has puesto dependencia en Maven o si no utilizas dependencia que no te has bajado el jar adecuado. ¿Vale? Dos, siguiente paso, ¿qué tengo que hacer? Conectarme con la base de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito? La ruta donde está mi base de datos. Fijaros que por defecto yo arranco mi base de datos en localhost y MySQL por defecto arranca en el puerto 3306. Por lo tanto, esto no lo cambiéis, el puerto por defecto. ¿Eh? Entonces, esta sería la ruta local digamos, de mi motor de base de datos y este sería el nombre de la base de datos, que ahora tenéis que crear una base de datos que se llama Spring. ¿Vale? Usuario root, clave en blanco. Y lo que hago es conectarme con la base de datos. Y este es el comando de Java. Si esto falla, ¿qué suele ser? O no habéis arrancado el motor de base de datos, se os ha olvidado arrancar el punto .bat para arrancar el motor, o tenéis un usuario y clave contrarios. Entonces te va a dar un error la conexión. ¿Vale? Una vez ya conectado a la base de datos, ¿qué hago yo? Hacerle peticiones a la base de datos. ¿Y qué se hace? A través de una sentencia. Es decir, yo encapsulo una sentencia en una petición que contiene SQL y esta sentencia se la lanza a la base de datos que la ejecuta. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es crear sentencias con contenido SQL y se lo voy a lanzar a la base de datos para que lo ejecute. ¿Vale? Estas sentencias, ¿qué pueden ser? De dos tipos. Una es de modificación de base de datos, es decir, cuando yo hago una inserción de datos, una actualización, un borrado, o cuando altero la estructura de la base de datos. Es decir, creo tablas, borro tablas, altero tablas. ¿Vale? Y esas son a través de un comando, de un método que es ejecutar una actualización. O a través de Java puedo hacer una consulta a base de datos. Y es otro método que es realizar o ejecutar una consulta. Y en este caso solo son SQL de tipo select, que lo que hace es consultar datos y devuelve datos. ¿Lo veis? Entonces utilizamos dos métodos diferentes de Java para hacer actualizaciones o solamente consultas. El resultado me lo pone en una clase del tipo resultSet, ¿vale? Que ahí está el resultado. Y yo voy a hacer de Java recorrerlo para analizar el contenido de resultado de mi consulta sobre la base de datos. ¿Lo veis? ¿Vale? Y finalmente me puedo cerrar esa conexión. Bueno, veámoslos en Java. Un ejemplito que os tenéis aquí dentro del proyecto Spring, ¿vale? ¿Dónde estás? Tenemos aquí
persistencia JDBC. Tenemos aquí un hola JDBC. Digo programilla que hago todos los pasos para que veáis. En primer lugar, establezco la ruta de mi base de datos, usuario y contraseña, y empiezo. Primer intento, ¿qué es? Registro el driver. ¿Vale? Registro el driver. Si todo va bien, veis que me imprimirá OK, driver cargado. Si va mal, saltará el error catch y dirá imposible cargar el driver o imposible conectar con la base de datos. ¿Vale? Luego, una vez registrado el driver, lo que hago es, me conecto con la base de datos. ¿Lo veis? Y si esto va bien, ya creo una sentencia que la que voy a utilizar para hacer las órdenes a la base de datos. Y por lo tanto, en este caso, si todo ha ido bien es, cuando aparezca OK, driver cargado, es que ha cargado el driver, me he conectado a la base de datos y todo ha ido bien. Si no, saltarán estos errores. ¿Vale? Siguiente paso. Voy a crear las tablas. ¿Qué voy a hacer? Me creo un SQL de crear de tablas, que es esta de aquí. Fijaros. Me creo un SQL de creación de tablas y lo hago a través de la sentencia que él ha obtenido a través de la conexión. Es decir, yo tengo una conexión que es la conexión a la base de datos. Esa conexión creo una sentencia y con la sentencia creada ejecuto una actualización que lo que hace es alterar la base de datos y no devuelve nada. Entonces lo que hago es crear una tabla, si no existe, llamada tabla 1, con los campos, bla, bla, bla. Esto es SQL puro y duro, ¿vale? Por eso no vamos a entrar en detalles. Si todo ha ido bien, me dirá, OK, la tabla ha sido creada. Si no, dará un fallo y me captura el fallo a ver qué os ha pasado ahí. No tengo muy claro, porque este SQL tiene que funcionar. 2. Una vez creado la conexión, la sentencia y ya creada la tabla, voy a meterle datos a la tabla. Entonces lo que hago es insertar datos a la tabla ya creada. Pues inserto unos datos. Si todo ha ido bien, entonces dice, vale, pues todo ha ido bien, los datos han sido introducidos. Si no, tengo problemas para meter datos a la tabla. Y analicemos el mensaje a ver qué es lo que puede estar pasando. ¿Vale? Por último, hago una consulta. Fijaros, aquí hago una consulta, que es, en este caso, fijaros que sobre la sentencia voy a un método que es ejecutar consulta. ¿Veis que es distinto a ejecutar actualización? Por eso depende. Cuando es SQL que altera el contenido y no devuelve nada, es ejecutar actualización. Cuando es SQL que hace consultas y devuelve resultados, es ejecutar consulta. ¿Lo veis? Ejecuta una consulta y ahora, en este caso, almaceno la respuesta de la consulta. Y ahora lo que hago es procesarla. Es un iterator, ¿vale? Y entonces la proceso como un iterator. Voy procesando, recupero campos y lo voy mostrando. Y aquí fijaros, OK, datos consultados en la tabla y te muestro los datos. ¿Vale? Si no, si salta algún error, dices, hostia, pues consulta fallida. Por último, ya he hecho todo, lo que voy a hacer es borrar todo lo que he creado. Lo que hago es borro datos de la tabla, por lo tanto, como estoy alterando, otra vez ejecutar actualización. Meto SQL que altera. ¿Vale? Y todo esto, pues OK, dato borrado de la tabla. ¿Vale? Entonces, si todo va bien, cuando arranco este programa, debería ir todo bien. ¿Vale? Yo, por ejemplo, ahora todavía creo... Espera, me voy a cargar unas cosas por aquí. ¿Vale? Me voy a quitar la base de datos. Fijaros que todo va bien, arranco. ¿Lo veis? Me da un error. Y es que no consigue conectar con la base de datos. ¿Lo veis? Y es porque no tengo, el error típico es que no tengo el motor arrancado. Si yo arranco ya mi motor de base de datos, que es este, ¿vale? Ya tengo mi motor arrancado. Si ahora vuelvo a ejecutar este, es que en principio todo va bien. Me ha cargado el driver, la tabla creada, le ha introducido los datos, los ha consultado bien y los ha borrado. ¿Lo veis? Todo ha ido bien. Ya tengo de programa Java cómo conectar con JDBC. Vamos a ver un ejemplo muy sencillito, porque repito, de esto tampoco lo vamos a tocar así. Esto, evidentemente, yo estoy en una capa muy superior todavía. Con Spring me he elevado mucho de esto. Esto sí quieres hacerlo todo a bajo nivel, ¿vale? Pero no lo vamos a trabajar así, con base de datos. Y aquí tenemos otro ejemplo de transacciones.
para que recordemos el concepto de transacción. Fijaros que la transacción, hasta ahora, cada vez que yo le mando una sentencia SQL a la base de datos, por ejemplo es esto, una sentencia, esta sentencia se considera que es atómica, es decir, te la ejecuta por completo o no te ejecuta nada. Siempre toda sentencia que lance a la base de datos es atómica. En sí misma es una transacción. O te lo hace todo o no te hace nada. Es decir, si este SQL lo que no va a hacer es hacértelo a medias. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que si lanzo dos sentencias consecutivas, ambas no se consideran por defecto como una transacción. Vale, entonces si quiero hacer transacciones, fijaros que aquí, veis que tengo por defecto en la conexión, tengo el autocommit a true normalmente por defecto. Si no decimos lo contrario, lo tengo a true. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí? Hacer un begin de la transacción, que es que con una sentencia no me haga un commit. ¿Vale? Entonces lo que hago lo pongo a falso, que es simula el inicio de la transacción. Luego yo hago una secuencia de operaciones. Entonces, esto se considera como una transacción. Finalizado. Si todo esto no ha dado problemas, ¿yo qué hago? Hago un commit y por lo tanto finalizo la transacción y se hace todo. Pero si esto da problemas, ¿qué va a saltar? Va a saltar el catch. Y en el catch, ¿qué hago? Un rollback. Lo que hago es restaura y entonces los cambios intermedios quedan anulados. ¿Lo veis? Entonces, con esto yo haría una transacción. Pero repito, tampoco lo vamos a hacer luego con Spring, porque Spring me gestiona las transacciones automáticamente. ¿Vale? Pero bueno, en mi primera aproximación, pequeñita, para que yo vea que mi motor funciona bien, que de Java me conecto bien y que todo funciona bien. ¿Vale? Entonces, repito, las transacciones, recordad que todas las secuencias SQL son atómicas, que si quiero que varias secuencias de SQL se consideren como una transacción, tengo que hacer un begin y luego finalmente un commit o un rollback. ¿Vale? Y bueno, pues ahora probar esos dos ejemplos, el Hola Mundo de Hola JBC, probar las transacciones, a ver si todo va bien.